Evangelio del día y reflexión a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 28 de junio del 2025. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 41 al 51. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este sábado 28 de junio celebramos el Inmaculado Corazón de María tras la celebración de la solemnidad del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, en el Evangelio de San Lucas 2, 41 al 51, que es el misterio también del Rosario, quinto misterio gozoso, cuando el niño se pierde y es hallado en el templo entre los doctores de la ley. Bien, como lo sabemos, solo referiré las últimas palabras que pienso uno de los grandes motivos por los cuales se lee este Evangelio en la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Y es que al hallarlo al niño y preguntarle por qué había sucedido eso, por qué se había hecho eso, sus padres estaban angustiados. Jesús le responde: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme en los asuntos de mi Padre?». Ellos, dice el Evangelio, no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Uno podría decir, bien, no la conserva en la mente, sino en el corazón, con el afecto y demás. No, es mucho más que la memoria o la afectividad. Conservar esto en el corazón es mantenerlo como prioridad absoluta de la vida. Es decir, cuando algo se pone en el corazón, es prioridad en mi vida, dirige las acciones, dirige los criterios, las opciones y el comportamiento. Es decir, ella ya estaba llena de gracia, ya era inmaculada, ya era mediadora de la gracia, madre del mismísimo Dios. Sin embargo, cualquier luz nueva, cualquier acción del Verbo encarnado, cualquier acción, inspiración del Espíritu Santo o revelación también del Padre, eran todo para ella. O sea que esta, digamos así, pequeña anécdota para nosotros no deja de ser misteriosa. Ellos no le recriminan al niño Dios, Él hace la obra del Padre, también les va manifestando, aunque ya la conocían totalmente, la divinidad del Hijo, y va mostrando este misterio que no era un misterio que afecte, digamos así, a la Sagrada Familia, sino a toda la Iglesia y por tanto a toda la humanidad. Nosotros aún en la vida familiar tenemos que buscar los asuntos de nuestro Padre Celestial, buscar el reino de nuestro Padre Celestial. Todo lo demás se nos da por añadidura. Es decir, la vida familiar es un don de Dios al servicio de la búsqueda del reino. No es que el reino está en la familia. No, el reino está en la familia si la familia está en el reino. Si se vive en la familia de manera mundana, carnal, aún dentro de la Iglesia Católica, no se está buscando el reino. Entonces, cuando la búsqueda del reino implica
que el hijo se vaya de sacerdote o una convocación consagrada o cualquier cosa por la gloria de Dios, por ejemplo, como ir a misa el domingo, se debe, y los padres no quisieran, se debe obedecer a Dios antes que a los propios padres. Es decir, de esa manera uno vive realmente para Dios. Pero de todas maneras volvamos a esto. La Virgen María conservaba estas cosas en su corazón. Cada una de estas cosas le modificaba el corazón en cuanto que había que modificarlo porque fuese defectuoso, sino que le dilataban, y ahí sí los reformaban, en cuanto que lo hacían crecer más, dilataban más, lo llenaban de luces, de gracias, de misterios, de conocimiento de Dios y por tanto de imitación de Dios, la sumergía totalmente en Dios. Y así debería ser para nosotros. O sea, nosotros por ahí tenemos un concepto muy, solo auditivo de la palabra de Dios y moral. No es solamente qué hacer, cómo portarnos, sino que esa palabra debe configurar nuestra vida. Por eso hace falta una profunda lectura contemplativa de la palabra de Dios, e ir como una fuente verdadera. Claro que para eso hay que tener formación, una base de fe y de formación para no errar de ninguna manera el camino, pero con una base simple, no digo de catedrática de estudio ni académica, con una base simple de fe, de la catequesis básico, uno puede el alma, movida por el Espíritu Santo, por supuesto, como era todo en la Virgen, llenarse de Dios. Jesús se lo repite a Santa Faustina, en distintos momentos, numeral 1709, una sola expresión de palabras más largas. Tu tarea consiste en prestar oído a mis palabras. Cuando el alma recibe las palabras de Dios, la palabra de Dios es eficaz por sí misma. Si el alma no le pone diques de contención, que son las ideologías, los errores, los caprichos, la mundanidad, entonces la palabra ilumina, forma el corazón. Pero cuando hay una ideología de que no quiero más entrega, más sacrificio en la vida espiritual, entonces ya ahí le ponemos, y de la palabra nos quedará solo lo que entra en el cerebro, ya no va directamente al alma, ya se empobrece, porque es mi vida la que le pone un límite, la que le pone el criterio a la palabra de Dios. Entonces la entrega no es total, no es entregada totalmente. En otro momento el Señor se queja, almas que estaban envidiosas, que miran continuamente a los demás, que no hay ese silencio, interior, que significa dónde está la preocupación de tu corazón, la prioridad, y por tanto, si no entró la palabra de Dios y no está conservada en tu corazón. Dice, no dejan estas pobres almas que viven viendo qué pasa en los demás, investigándolos, analizándolos, dice, pobres almas, no oyen mis palabras, quedan vacías en su interior. Perdón, agrego, es obvio que no me refiero, acá no está diciendo el Señor que no la oyen en misa, que no la leen, que no la meditan, no oyen, significa que no la acogen como criterio de vida, como el camino a seguir, como algo que debe configurar mi vida, mis opciones, mis gustos, mis descansos, mis alegrías, mis amistades, mis criterios, todos de vida, ¿no? Entonces no oyen mis palabras, quedan vacías en su interior, no me buscan dentro de sus corazones, sino en las habladurías donde yo nunca estoy. Es decir, sienten mayor gozo, estoy agregando, claro, sienten mayor gozo en las habladurías, en los chismes, en las novedades, en hablar, sea de ropa, de comida, de marca, de política. Ahí sienten más deleite y más se pone también así el corazón en esas cosas y nunca en las de Dios. Entonces Jesús nos va a decir, y esto sigamos aprendiendo de la Virgen María, cuando contemplas en el, numeral 584, cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros. O si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones,
en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. Bien, esto es lo que pasaba en la Santísima Virgen María. Repito, cuando contemplas en el fondo de tu corazón, significa sin importarte la humanidad ni nadie, y no digo que falte amor, es decir, acá estoy con solo Dios. Así tuviese familia, 80 hijos o ninguna, a mi encuentro es puro con Dios. Hablar en el fondo del corazón es eso, no es decir voy a un cúmulo de sentimientos y afectos mientras tengo el corazón en la carne, en lo mundano, en los afectos, en la familia, todo, etcétera. No, encontrarme con puramente Dios para amar purísimamente a esa familia. Entonces, pocas almas hacen este ejercicio de encontrarse a solas con Dios en su corazón, como diciendo, en ese sentido, como lo dije primero, que no me importa el mundo, voy a escuchar lo que Dios me dice a mí, Él y yo, como decía San Henry Newman, ¿no? Ese encuentro fundamental que a veces se da en un retiro espiritual, pero a veces ni siquiera ahí, pesan muchas distracciones. Entonces, si escucharas cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacarías mayor provecho que si leyeras muchísimos libros. Porque los libros se pueden leer rápido, superficial o, digamos, con mucho fruto, pero no entra a lo profundo del corazón. No se hace la voz de Dios, no le permito ser prioridad en mi vida. Entonces, si lo hiciéramos, llegaríamos en poco tiempo a la cumbre de la santidad. Bueno, la Virgen María vivía en la cumbre de la santidad y cada palabra le elevaba a mayor cumbre de santidad, a mayor plenitud. Cada palabra, cada gesto del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, era llevar la plenitud de santidad, esa plenitud y a mayores plenitudes de santidad, porque todo lo acogía como norma divina, como hecho de Dios, como luz, como gracia, como misericordia, etc. Por eso leo para terminar, dos estrofas de este numeral 161, esta poesía que le hace a la Santísima Virgen María. Oh María Virgen, Azucena la más bella, tu corazón fue el primer tabernáculo para Jesús en la tierra. Y podríamos decir, para cada palabra, para cada gesto, para cada pensamiento de Jesús en la tierra, en toda su vida, hasta la muerte, ascensión, etc. Bueno, y eso porque tu humildad fue la más profunda. ¿Qué significa esto? Que no le daba importancia a lo que ella quería, sentía, gustaba, afectos, aprecios y demás, sino a Dios. En su corazón estaba Dios. Y dice, esa es humildad, el olvido de sí misma para llenarse de Dios. Continúa Santa Faustina, y por eso fuiste elevada por encima de los coros de los ángeles y de los santos. Oh María, dulce Madre mía, te entrego el alma, el cuerpo y mi pobre corazón. Sé tú la custodia de mi vida y especialmente en la hora de la muerte, en el último combate. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, Inmaculado Corazón, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros.